Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y es un enorme placer estar de nueva cuenta con ustedes. Como habrán notado, tuvimos que hacer una pequeña pausa. No me era posible realizar las grabaciones por motivos de fuerza mayor. Ya les iré contando un poco más al respecto, pero en verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, si todo marcha bien o conforme haya planeado, pues ahora sí ya regresaríamos con los episodios cada semana, o de inicio a lo mejor posiblemente sea cada 15 días que les estaré trayendo un nuevo episodio, pero bueno, ya les iré avisando. Si es la primera vez que nos escuchas, tenemos más episodios anteriores. Recuerden que hemos visto la historia del cine de terror. Tenemos los antecedentes e inicios del cine de terror dividido en dos partes. También la época moderna y postmoderna, el expresionismo alemán en el cine de terror, los monstruos clásicos de la Universal, que es el cine slasher, también lo tenemos en dos partes. Y el último episodio, que es el episodio 8, habla sobre la historia de Blumhouse Productions. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios a través de Spotify y YouTube. Y tenemos buenas noticias, ya también se suma Amazon Music a las plataformas en las que pueden escucharlo. Recuerden solamente poner en el buscador .t y enseguida les va a aparecer. Nos pueden seguir en Instagram y también se suma TikTok como red social. Ahí, bueno, voy a estar publicando algunos cortos para promocionar pues los episodios. Entonces ahí los pueden ver, pero también nos pueden estar siguiendo. Espero yo también subir más contenido, a lo mejor algunos datos curiosos, por ahí los estaría subiendo también. Para localizarnos en cualquiera de ellas dos, solamente pongan @.tpodcast y ahí les va a aparecer. También ahí denos en seguir, suscribirse en todas las plataformas que ya les mencioné, para que cada vez que se suba un episodio pues les llegue la notificación y lo puedan escuchar, sean los primeros en escucharlos. Sin duda, las noticias que tenemos respecto a nuevas películas son prácticamente diario. Hoy, durante todo el año, tenemos ya estrenos, porque pues este género no muere, al contrario, cada vez se revitaliza más. Y bueno, me gustaría comentarles, ahorita ya para esta fecha que estoy grabando este episodio, hace unos días salió el tráiler oficial de Nosferatu. Salió solamente en inglés, pero nos da una perspectiva de qué es lo que nos espera. Esto sería lo nuevo de Robert Eggers, que creo que es uno de los estrenos más esperados desde hace algún tiempo. Pues ya saben, ¿no? Un homenaje a la nueva versión de Nosferatu. A ver qué tal queda. El estreno está esperado para el 25 de diciembre. No sé si sea nada más en Estados Unidos, como les comento. El tráiler por el momento solo ha salido en inglés, no ha salido ninguna versión subtitulada o doblada. Entonces, pues vamos a ver cuándo sería el estreno para Latinoamérica. Pues se ve bastante prometedor, esperemos que sea así. A veces cuando intentan hacer algún homenaje a algún clásico, creo que le meten demasiado y ya no sale tan bien, pero esperemos que no sea el caso. Esta cinta estará protagonizada por Bill Skarsgård, William Dafoe y Lily Rose Depp. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre otro de los subgéneros que podemos encontrar dentro del fantástico mundo del terror, y es el found footage o metraje encontrado. Este es un tema que ya me lo habían pedido. Creo que para algunos les gusta mucho este género. La verdad es que hay cosas bastante rescatables. En su boom o en los inicios causó demasiada polémica, trascendió a la realidad, por así decirlo. Hay muchas formas de hacer cine, técnicas con las que uno puede crear historias dentro del séptimo arte y que poco a poco se han convertido en un género cinematográfico por derecho propio.
Uno de estos géneros es el metraje encontrado, un recurso que, en resumidas cuentas, se presenta a la película como un filme perdido que ha sido descubierto y ahora se muestra al público. Por lo que el found footage, como se le conoce en inglés, es una técnica popular de falso documental y del cine de terror, pues sirve para poder engañar al espectador y dar la veracidad a las historias planteadas. Como otros aspectos del arte cinematográfico, el metraje encontrado tiene su origen en la literatura. Por un lado, en el manuscrito encontrado, un tópico que vendría siendo la aplicación a la novela de este tropo, presentando que una historia ha sido descubierta y el autor verdadero no es el que publica, sino que este es más bien un adaptador o traductor de una historia original de otro autor que acabó enterrada u escondida. Ejemplos de estos son Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, el manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki, o El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Y por otro lado, en la novela epistolar, en la que se presenta la historia como la correspondencia o el diario de un personaje, con el que se nos desarrolla la historia a través de lo que nos dejan por escrito. Ejemplos de este tipo de novelas son Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker, o El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haydon. Estos dos recursos de la literatura sirvieron de base para la creación del metraje encontrado. En el cine documental e incluso en los noticieros, es común que se utilicen imágenes de archivo para ilustrar algo, un evento histórico o la moda de alguna época en específico, por ejemplo, y hay documentales que están compuestos exclusivamente de found footage, como Cena, de Asif Kapadia e It Felt Like a Kiss, de 2009, de Adam Curtis. A veces la intención de usar un metraje encontrado es brindarle fuerza o contexto a un argumento. En esos casos, el found footage funciona como una cita cinematográfica. En cuanto a la historia de la cinematografía del found footage, podemos encontrar uno de sus primeros antecedentes en La Conexión, cinta de 1961 de Shirley Clark. En este largometraje, que adapta la obra de teatro homónima de Jack Gelbert, presenta a Jim Dunn, un joven director de cine que graba a un grupo de adictos a la heroína tras acceder a pagarles un enchufe si les dejaban grabar, terminando el propio Dunn metido en la droga y experimentando de primera mano las consecuencias de la misma. Pero la primera película en recurrir al metraje encontrado, tal y como lo conocemos actualmente, fue Holocausto Caníbal, película de 1980 de Ruggero Deodato, un falso documental que le llegó a costarle juicios al director, al pensar que todo lo que se mostraba era real y las muertes del filme eran verídicas, que en el caso de las personas no lo eran, pero de los animales sí, lamentablemente. Esta polémica potenció la película y la expansión del género, con una secuela y largometrajes que trataban de imitar a la cinta italiana para replicar su éxito. Largometrajes como El caníbal de 1980 de Jess Franco o Infierno en el Amazonas de 1985, también de Ruggero Deodato. En los años 80 también encontramos found footage más que se centran en asesinos en serie, presentándose como videos no. Ejemplo de ello es Guinea Pig 2, Flowers of Flesh and Blood, de 1985 de Hideshi Hino. Una película de terror que presentaba a un asesino en serie que secuestraba y desmembraba a una mujer. Y en el caso del drama bélico con 84 Charlie Mopic, de 1989 de Patrick Shane Duncan. La década de los 90 nos deja indiscutiblemente uno de los mejores ejemplos de metraje encontrado. Por supuesto que nos referimos a El proyecto de la bruja de Blair, de 1999, de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Con poco presupuesto se convirtió en un hito dentro del género de terror, aunque un año antes se estrenó The Last Broadcast, de Stefan Ábalos y Lance Weiler, en donde vemos
a un equipo de televisión que se adentra en el bosque en busca del diablo de Jersey. Otro ejemplo rescatable de esta década es La verdadera historia del cine de Peter Jackson, que se estrenó en 1995. Aunque no esté formalizado académicamente, esta técnica tiene unas características que suelen repetirse en los largometrajes. Todo para mostrar una espontaneidad con el revertir de realismo a la historia y así el espectador se sienta partícipe de ella, como si estuviera viendo un video casero del momento. Por ello, la primera característica del metraje encontrado es que las cámaras son parte fundamentales de la obra, son un accesorio de los personajes. Así se diferencia del cine más convencional, y el espectador tiene la sensación de que no hay un equipo detrás dirigiendo. Otra característica de este tipo de filmes, y quizá la más importante, es que no suelen tener unos créditos iniciales, sino más bien un aviso o leyenda contando el origen de la cinta que se va a ver, dando así sentido al nombre de recurso de metraje encontrado y que tiene una intención, que es los personajes grabaron esto con el objetivo ya sea de mostrar algún monstruo, una tribu caníbal, documentar una fiesta, o como en el caso de la bruja de Blair, que era un grupo de excursionistas. Al recrear un video casero que se ha encontrado, suelen ser imágenes borrosas y por supuesto la iluminación no está cuidada. Incluso es muy confuso lo que se está viendo en ocasiones porque llega a pasar que las personas que tienen la cámara pues llegan a correr. El movimiento por completo es 100% fuera de cuadro, no hay nada claro. También el modo de filmación podemos estar ante una película grabada con cámara en mano desde el punto de vista del protagonista o los protagonistas. También podemos tener un pseudo documental en donde es como toda la intención de un grupo de cineastas, por ejemplo, que va a algún lugar para hacer como tal alguna película. Todos, menos, no graban con un estilo clásico de tercera persona, ¿no? Siempre hay alguien que tiene la cámara y se ve totalmente, pues, real, ¿no? Creo que eso es lo que hace que se vea completamente que está pasando una situación que no fue nada planeada. Pueden usar ya sea una sola cámara, sobre todo en los 80s, 90s, como no se tenía tanta tecnología, pues sí era alguien en específico que estaba filmando. Pero hoy en día, ya con la tecnología, incluso podemos ver que cada uno de los personajes se le coloca una cámara y entonces ya podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Eso también nos lleva a otra cualidad, el limitado presupuesto. Al ser toda una vieja grabación realizada por un equipo reducido, estas películas no tienen un gran presupuesto, o por lo menos esto debe de parecer, pues en más de una de esas historias nos encontramos grabaciones amateurs y por lo tanto los recursos están limitados, potenciando así la creatividad. Esto se traduce en que el reparto de este tipo de historias suele ser desconocido, son actores amateurs o que no se han dado a conocer. Esto viene bien, ya que un reparto estelar sería más extraño de hacer pasar como algo que ha estado tanto tiempo oculto o que es una historia real. Con ello, enumeramos otra peculiaridad, que ya lo habíamos mencionado un poco al respecto sobre la cámara, que es lo que les comentaba del uso de cámara en mano. En el found footage no hay Steadicam. Las grabaciones son agitadas y volubles, conectando con el espectador que está ante algo inestable e improvisado. Y por último, mencionar que no suele haber una banda sonora. La música es diegética y rara vez se recurre a este elemento fuera de la obra. De hecho, en ocasiones ni siquiera los créditos llegan a tener música. Simplemente cortan en un punto y empieza a aparecer pues los créditos. Pero eso te deja como una sensación más de que fue algo real. Yo creo que
parte de lo que ocasionó este tipo de cintas es que te hace pensar que pudiste haber sido tú, que era gente común a la que le pasó algo y que te pones a pensar, esto me pudo haber pasado a mí, yo pude haber ido al bosque, me pude haber perdido, pude haber ido a una fiesta y de repente alguien empezó a matar, ¿no? Por ejemplo. Entonces te deja siempre una sensación de qué es lo que acabo de ver y sí, sí no de terror por completo, pero sí como causa algo ahí psicológicamente, ¿no? Entonces, en su momento fueron un boom, definitivamente. A continuación, abordaremos más a fondo los metrajes relacionados con el cine de terror. Y por supuesto comenzaremos con Holocausto Caníbal, película que como ya habíamos comentado, fue estrenada en 1980 y dirigida por Ruggero Deodato. Este falso documental de Deodato fue la primera de esta técnica del metraje encontrado. Se centra en cómo un equipo de rescate es enviado a lo más profundo del Amazonas para recuperar un equipo de documentalistas. De este viaje solo pueden recuperar el metraje perdido de un documental sobre una tribu caníbal en el que quedó grabado el final de este equipo. Cuando Holocausto Caníbal se estrenó en Italia, la sociedad de este país se escandalizó. Hasta un divo como Sergio Leone, director renombrado en ese momento del cine western o spaghetti, se tomó la molestia de escribirle una carta a Deodato, donde le comentaba: «Querido Ruggero, qué película la tuya. Todo parece tan real que creo que te meterás en varios problemas». Dicho y hecho. El estreno fue en Milán el 7 de febrero de 1980. El 17 de ese mes, la justicia la prohibió en todo el país. La mesa estaba servida para Deodato, que buscó que su película produjera horror y polémica. Y por supuesto comenzaron las versiones. La más fuerte decía que los 4 periodistas habían perdido realmente la vida en la selva amazónica, que todo lo que se veía en el Holocausto Caníbal era real. El estilo de filmación era de falso documental, con cámara en mano, y los efectos eran tan reales que hasta una revista, la famosa Interview de España, publicó una larga nota del periodista Vicente Gracia en la que decía que todo lo filmado era real. En su nota aseguraba que los 4 periodistas norteamericanos habían sido devorados, que una indígena había sido violada y empalada, y que los propios periodistas habían exterminado a una pequeña tribu de indígenas, incendiando sus chozas para darle más realismo al documental que filmaron. Deodato era un genio para la intriga. Antes de filmar su película, hizo firmar un contrato secreto a los 4 actores que interpretaban a los periodistas. Tenía un solo artículo: no podían aparecer en público durante un año a contar desde el día del estreno de la película. El director sabía que su película iba a provocar un escándalo en Italia, pero no imaginaba que el escándalo iba a recorrer el mundo. Así que lo primero que hizo fue presentarse en el programa de televisión con los 4 periodistas vivos, pero no tuvo suerte con otra controversia de la película. Una de las escenas, tal vez la más famosa de ella, era donde, como les comentaba, se mostraba a una indígena empalada. Deodato quiso demostrar que era un truco, pero la indígena de la escena, interpretada por una muchacha colombiana, nunca fue encontrada con vida. Para todos, la chica murió empalada y la película pasó de ser polémica a estar maldita. Deodato fue condenado a 4 meses de prisión condicional y una multa. Después de que se comprobó que los 4 actores que hacían de periodistas estaban vivos, Holocausto Caníbal volvió a ser emitida en los cines, pero no en Italia, donde tuvo que esperar hasta el año 2000 para ser nuevamente emitida.
Y si ustedes son de los 90, seguramente recordarán el proyecto de La Bruja de Blair. También fue una película que dio bastante de qué hablar. Este filme de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, grabado con un presupuesto ínfimo, fue un auténtico éxito cuando se estrenó en Sundance en 1999. Esta película cuenta cómo tres amigos, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, se introdujeron en el bosque de Maryland para grabar un documental sobre una leyenda local, la Bruja de Blair, aunque nunca más se supo de ellos hasta que se encontró una cámara en el bosque con la grabación de lo ocurrido. El revuelo, la intriga y el escepticismo que rodeaba la narración, exacerbados por los inicios del Internet, crecieron hasta que se estrenó la película en julio de 1999 en Estados Unidos y meses después en el resto del mundo. La proyección de un filme hecho con escenas editadas de videos caseros, grabados con cámara de mano, hizo que el suplicio de sus tres personajes pareciera aún más auténtico y aterrador. Desde luego todo era ficción, pero muchos espectadores no sabían eso cuando entraban a verla. La principal instrucción que establecimos fue que la película debía lucir completamente real, dijo Eduardo Sánchez, quien ideó y dirigió todo el proyecto con Daniel Myrick, desde la leyenda ficticia hasta la película en sí. La iluminación debía lucir real y el sonido no debía ser muy limpio, continuó. Tampoco convenía tener banda sonora, solo presentaríamos los videos editados. A 20 años de su estreno, La Bruja de Blair sigue siendo un parteaguas para la industria del cine. Fue producida con $60,000 y recaudó más de 248 millones en la taquilla internacional, un récord del género independiente en ese momento. Su estética de video amateur incitó a una generación de cineastas a filmar sus propias películas, sin importar cuán rudimentarias fueran sus cámaras, y mostró nuevas posibilidades publicitarias en la época del Internet. Además, fue una parte omnipresente de la cultura pop que dio paso a una serie de imitadores y parodias que a veces se inspiraban o se burlaban de su cinematografía temblorosa y sus escenas confesionales estilo selfie. La película fue rodada por el actor Joshua Leonard en 16 milímetros. El sonido corrió a cargo de su compañero de reparto Michael Williams y la narradora y encargada del making of fue Heather Donahue. El resto fue confeccionado por los guionistas y el director. Los actores previamente fueron inscritos en un curso de cine para aprender a rodar. Durante los 8 días que duró el rodaje, ellos no sabían mucho sobre lo que iban a hacer, puesto que los directores escribían notas y se las pasaban a lo largo de la grabación. Esto fue sencillo durante los días que el rodaje tuvo lugar en la ciudad, pero todo se complicó cuando rodaron en el bosque de Parque Estatal Seneca Creek en Maryland. Utilizando GPS se desplazaban entre los árboles y la comida, las notas y los efectos personales les fueron suministrados en cestos marcados con banderines de color naranja. Los actores conocían la sinopsis de la película, pero no los detalles. No conocían las sorpresas que les depararía el proyecto de La Bruja de Blair para darle más realismo a la historia. Una secuela titulada Book of Shadows Blair Witch 2 fue lanzada el 27 de octubre de 2000. La historia supuestamente ocurre en el mundo real y cuenta cómo es que en Burkittsville el lanzamiento de la película de La Bruja de Blair ha atraído a centenares de turistas que desean visitar el lugar, entre ellos los protagonistas, un grupo de jóvenes fascinados por la mitología que rodea la película, por lo que van al bosque donde se rodó y terminan experimentando fenómenos sobrenaturales y desmoronamiento psicológico. La película fue mal recibida por la mayoría de los críticos. Una tercera entrega se anunció para ese mismo año, pero no se concretó. Y fue en 2016, 17 años después de la primera parte, fue estrenada una tercera película titulada simplemente Blair Witch, dirigida por Adam Wingard, en la que James, hermano de Heather, parte con sus amigos en busca de su hermana tras descubrir que unos chicos de Burkittsville encontraron una grabación de ella.
sugiriendo la posibilidad de que podría seguir viva. Y ahora nos remontamos hasta el 2007, donde tuvimos dos cintas que en su momento nos recordaron lo aterrador que puede llegar a ser el found footage y que también causaron revuelo. Me estoy refiriendo primeramente a Paranormal Activity o Actividad Paranormal del director Oren Peli, el clásico que cimentó las bases de Blumhouse, por cierto. La ópera prima de Oren Peli cuenta cómo una joven pareja vive atormentada por un espíritu demoníaco, por lo que deciden poner cámaras por la casa y grabar lo que ocurre de noche mientras duermen, grabando así los fenómenos paranormales que perturban su estancia en esa casa. Las películas se basan en los casos de diferentes familias, en especial la familia Featherston Ray, que son acosados por un demonio sobrenatural que acecha, aterroriza y finalmente asesina a varios miembros de la familia y otros espectadores durante el transcurso de las películas. Además, todas estas pueden ser vistas con cámaras de seguridad o cámara en mano. El debutante director Oren Peli sintió miedo a los fantasmas durante toda su vida, pero intentó convertir ese temor en algo positivo y productivo. A Peli le tomó un año preparar su propia casa para la filmación. Pintó paredes, añadió muebles, instaló alfombras y construyó una escalera. Durante este periodo, también realizó una profunda investigación sobre fenómenos paranormales y demonología. La idea de transformar al fantasma de la historia en un demonio surgió de una investigación que señalaba que los entes más malévolos y violentos son justamente los demonios. Los fenómenos en la película suceden principalmente durante la noche, porque según Peli, la vulnerabilidad al estar dormidos toca los temores más fundamentales del ser humano. Concentrándose en la credibilidad y en la autenticidad, Peli decidió filmar todo con una cámara de video casera, para así prescindir de camarógrafos y para añadir un formato más crudo y estacionario. La cámara estuvo casi siempre instalada en un trípode o en otros lugares. Peli dijo que el diálogo era natural, porque no hubo ningún guión. De hecho, los actores se les dio pistas de la historia y de las situaciones para que pudieran improvisar. Una técnica que, como ya mencionamos, fue utilizada en la película del proyecto de la Bruja de Blair. Se realizaron 5 secuelas y un spin-off, pero estas no fueron tan bien recibidas o por lo menos no tuvieron el mismo éxito que la primera entrega. El otro éxito de 2007 sin duda fue la película española Rec, dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, rodada a modo de metraje encontrado. La película se filmó en Barcelona, España, y se estrenó originalmente el 23 de noviembre de 2007. La trama principal de la película sigue a un dúo de periodistas que en plena filmación de un documental son atrapados en un brote de un mortal virus en el centro de la ciudad de Barcelona. Pese a que contó con un presupuesto muy bajo y una proyección internacional limitada, la película fue un éxito tanto en taquilla como en las críticas, dando origen a una franquicia con 3 secuelas, una serie de cómics, una novelización y un remake estadounidense. La película, como ya mencionamos, se rodó en Barcelona, en el número 34 de la Rambla de Cataluña. Fue realizada bajo el más absoluto secretismo, utilizado para el rodaje cámaras digitales de alta definición y con móviles de última generación para narrar la historia en tiempo real. El presupuesto del filme fue de 1.5 millones de euros y consiguió situarse entre las 100 películas más taquilleras de la década del 2000 fuera de Estados Unidos, recaudando más de 33 millones de dólares. Rec nos dejó 3 secuelas más: Rec 2, Rec 3, Génesis y Rec 4, Apocalipsis.
Otra de las temáticas que se han utilizado en este tipo de películas han sido los hospitales psiquiátricos. Y en el 2011 se estrenó Fenómeno Siniestro, película canadiense de terror y falso documental, rodada con un estilo de metraje encontrado, en la que se registra con una cámara de video en un punto de vista en primera persona. La película sigue al elenco de un ficticio programa de televisión de realidad paranormal que se encierra en un hospital psiquiátrico embrujado en busca de evidencias de actividad paranormal, lo que terminaría convirtiéndose en su episodio final. La película fue escrita y dirigida por The Vicious Brothers, Colin, Minningham, Ortiz y Stewart. La película se estrenó el 22 de abril del 2011 en el Festival de Cine de Tribeca, con opiniones favorables. Posteriormente se lanzó el 25 de agosto del mismo año en teatros selectos utilizando el Eventful Demand y video bajo demanda a través de Chromecast. A pesar de recibir críticas mixtas, el filme ha recibido un objeto de culto y dio lugar a una secuela en 2012. Esta vez sigue a un grupo de fanáticos que se infiltran en el mismo hospital psiquiátrico para investigar si los acontecimientos de la anterior película fueron reales, convirtiéndose rápidamente en el blanco de las entidades malévolas del hospital. Y siguiendo por la misma línea, pero ahora vámonos hasta México. El 2015 nos regalaba Archivo 253, una película dirigida por Ab Rosenberg, producida por Joseph Hansani y protagonizada por Michael Covet, Anna Setti, Mario Escalante y Juan Luis Tovar. La trama principal de la película sigue a un grupo de amigos que, en su afán por descubrir las razones detrás de la clausura y subsecuente demolición de una clínica psiquiátrica, terminan por poner en peligro sus vidas. La película está inspirada en rumores y testimonios reales de personas que tuvieron familiares internados en el clausurado Hospital San Rafael en la Ciudad de México. A pesar de haber sido bien recibida en la taquilla mexicana y de ser considerada un éxito financiero, la cinta fue duramente criticada por críticos y espectadores por igual, debido a su dirección, guión y edición. Este es el primer largometraje de horror de Ab Rosenberg, quien escribió la misma como una película de dicho género después de que él y un grupo de amigos realizaran una exploración urbana antes de ser derribada la clínica de San Rafael. En ese momento él se encontraba completando la filmación de otra de sus películas, Mientras el lobo no está. Dado que la experiencia fue agotadora y terrorífica para Rosenberg y su equipo, fue que decidió escribir una escaleta básica del guión con el objetivo de que el elenco realizara actuaciones creíbles durante la filmación y fomentar el uso de la improvisación. Rosenberg utilizó películas temáticas de horror y de metraje encontrado como referencias para su propia película. Tales fueron como Actividad Paranormal y El Proyecto de la Bruja de Blair. Asimismo, el director se limitó a describirle a los actores las secuencias de las escenas que filmarían en vez de compartirles páginas del guión. Eso completamente influenciado por El Proyecto de la Bruja de Blair, sin duda. La película se filmó en un hospital psiquiátrico real de la colonia San Rafael en la Ciudad de México, a tan solo meses antes de su demolición, debido a que la clínica sería demolida en el primer trimestre del 2012. La producción de la película inició a finales de diciembre de 2011 y se concretaría alrededor de marzo del 2012. Rosenberg, junto a su equipo y al elenco, concretaron las filmaciones de las que se editó material de más de 12 horas. Debido a que la trama del filme transcurre en su mayoría de noche, las filmaciones se realizaron en horarios diurnos con equipo de filmación pequeño y los 4 miembros del elenco en el interior de la clínica abandonada, lo que ayudó al equipo a mejorar la ambientación y algunas secuencias del filme. Bien, ahora vamos a regresarnos un año antes, en el 2014. Aquí tenemos una película que es una de mis favoritas en cuanto a metraje encontrado, y me estoy refiriendo en Así en la Tierra como en el Infierno. Esta es una película franco-estadounidense que también tiene bastante de misterio y suspenso. El título hace referencia al segundo verso de la tabla Esmeralda,
Y esta película fue dirigida por John Eric Doble, producida por Legendary Pictures y distribuida por Universal Pictures, como primera película conjunta en ambas casas productoras. La historia se basa en los círculos del infierno. Su fecha de lanzamiento fue el 22 de agosto de 2014, pero solo fue para algunos cines y después, el 29 de agosto de ese mismo año, ya se hizo el estreno oficial. La protagonista es Scarlett Marlowe, una joven estudiante de alquimia que continúa el trabajo de su difunto padre y va a París en búsqueda de la legendaria piedra filosofal, adentrándose con un grupo de exploradores en las tortuosas y sombrías catacumbas de París y embarcándose en un viaje que revela lo más íntimo de cada ser humano. A mí en lo personal me llamó bastante la atención esto de qué es la tabla esmeralda. En la película mencionan efectivamente la piedra filosofal y muchos temas de alquimia, y la verdad es que es un tema bastante interesante. Entonces, la tabla esmeralda es un texto hermético breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Fue muy apreciado por alquimistas islámicos y europeos como el fundamento de su arte. Aunque se atribuye a la legendaria figura helenística de Hermes Trismegisto, el texto de la tabla esmeralda aparece por primera vez en varias fuentes medievales árabes. Se tradujo al latín varias veces en los siglos XII y XIII. Le siguieron numerosas interpretaciones y comentarios. Hasta el siglo XX, la fuente más antigua conocida era tal en manuscritos medievales. También ha sido muy popular entre ocultistas y esoteristas de los siglos XIX y XX, entre quienes la expresión como es arriba, es abajo, una paráfrasis moderna del segundo verso de la tabla, que en latín sería quod es superioris es siquod quod inferius, se ha convertido en un lema muy citado. Y si les llaman la atención estos temas, les recomiendo mucho que lean El Kybalión de Hermes Trismegisto. Ahí van a encontrar mucha información sobre alquimia. Cerramos este episodio con una película del 2016 llamada Jerusalén. Esta es una película israelí dirigida por Doron Paz y Sara Escobar y protagonizada por Daniel Jedelin, John Tumarkin, Yael Goplas y Tom Graziani. Se estrenó el 7 de julio del 2016. La película inicia con la cita de Jeremías 19 del Talmud. Hay 3 puertas hacia el infierno, una en el desierto, una en el océano y una en Jerusalén. La cinta comienza ubicada en 1972. Aquí podemos notar que están utilizando cámara en mano, pero correspondiente a la época. Entonces es interesante ver las tomas con una cámara antigua. Aquí 2 sacerdotes son llamados por una asociación para grabar un extraño evento en Jerusalén. Se revela que sacerdotes judíos, musulmanes y cristianos fueron llamados para realizar un exorcismo a una mujer que supuestamente murió 3 días antes. Su hijo afirma que ella estaba tranquila al principio, pero luego se volvió violenta, hiriendo a su esposo. Después de varios intentos fallidos al tratar de curarla, se dan cuenta que el mal dentro de ella es demasiado fuerte, por lo que los sacerdotes deciden que no tienen otra opción que matar a la mujer. En el último instante, la mujer suelta un grito demoníaco mientras le brotan unas alas de demonio. En el presente, las jóvenes estadounidenses Sarah Pullman y Rachel Clay planean un viaje a Tel Aviv. El padre de Sarah, Howard, le regala a su hija unos Smart Glass que graban todo lo que está ocurriendo y que son utilizados por Sarah durante toda la película. En el avión a Tel Aviv se encuentran con el estudiante Kevin Reid. Kevin está fascinado por la mitología religiosa, especialmente el ángel oscuro, el golem y los muertos vivientes o zombies. Él sugiere que Rachel y Sarah se unan a él en su viaje a Jerusalén y menciona que quiere pasar el Yom Kippur allí. A Sarah le gusta Kevin y convence a Rachel de ir con él a Jerusalén.
El grupo llega a Jerusalén y en su camino al hotel se encuentran con un local vestido como Rey David. En el hotel, el grupo conoce al musulmán Omar. Los 4 salen a divertirse, pero las vacaciones y las fiestas desembocarán en un apocalipsis bíblico y deberán encontrar la manera de salir de una ciudad santa convertido en un auténtico infierno. ¿Y a ustedes qué les ha parecido o qué piensan sobre found footage o metraje encontrado? Sin duda este es un género que en su momento, como les comentaba, ha tenido un boom bastante importante. Sin embargo, creo que ahora no sé, no es que vaya a morir el género, creo que siempre va a estar presente, pero creo que ya no es tan imponente como al principio. Yo creo que fuera de Holocausto Caníbal, a lo mejor porque, digo, esa película no me tocó a mí verla en su momento, cuando salió. Pero por lo que he visto, por lo que he leído, me parece que sí fue importante, sí tuvo un impacto y sí fue un parteaguas, pero creo que la clave fue el proyecto de La Bruja de Blair. Fue lo que le dio en el clavo para las posteriores películas o las posteriores ideas que se tuvieron. En el caso de La Bruja de Blair, la primera película estuvo bastante bien. Quisieron hacer una segunda, pero ya no funcionó tanto. Y bueno, les puedo platicar, a mí sí me tocó ya esa película en específico. No recuerdo tan bien, porque pues sí era un poco chica, tenía 9, 10 años más o menos. Pero sí me acuerdo que fue algo muy impactante. Hay, por ejemplo, si han visto la portada de la película o algún póster de la película, pues ahí tiene como un símbolo y ese símbolo decían que si lo utilizabas pues te maldecía. Entonces empezó como toda la leyenda urbana que traspasó la pantalla. Y bueno, Actividad Paranormal, ¿qué les puedo decir? Esa sí es una película que recuerdo bastante bien, fue en el 2007. Entonces, la primera causó mucho revuelo, mucho impacto, sobre todo por esta parte de grabarlo con cámaras de seguridad. Todavía lo hizo aún más realista esta parte y te hace sentir, insisto, que estás en tu casa y que te puede pasar eso, que de repente te pueden jalar la cobija, puedes estar sonámbula frente a algo y creo que ahí fue algo que, no sé, causó mucho furor en su momento. Sin embargo, como ya lo hemos visto, y no nada más en el género del terror y del horror, las secuelas o las recopilaciones, bueno, más bien la parte de hacer ya sea recuelas, continuaciones, a veces no funcionan tan bien. Creo que queman bastante la idea. Y aquí lo intentaron hacer de un y mil modos, pero no llegaron a ese nivel de la primera. Creo que la primera es la película. Y bueno, Rec, esa para mí es especial en el sentido de que ha sido de las pocas películas que sí me ha asustado. Esa película en específico no fue que yo planeara verla, yo no fui al cine y decidí que quería ver esa película, sino que yo estudié en la Prepa 5 y ahí en ocasiones nos pasaban alguna proyección, hacían como ciclos de cine y entonces creo que fue una materia que nos dijeron, váyanse al auditorio, les van a proyectar una película, porque iba a haber, ya saben, de repente hay juntas de maestros
y nos dijeron váyanse allá. Y me acuerdo porque fue el auditorio grande, el que es así como para muchísimas personas, y estábamos bastantes compañeros y nos las pasaron. Entonces a mí me impactó bastante cuando fue la escena de la primera, la señora, no sé si la recuerden, que de repente corre hacia el bombero. Eso me impactó y sí me hizo asustarme verdaderamente. Entonces es una película especial para mí, pero creo que también está bien trabajada al principio. Yo creo que la 1 y la 2, porque creo que el concepto, digo, aquí los voy a espolear un poco. Sí, si no la han visto, igual y adelántenle. Pero me parece que fue bastante interesante el concepto que manejaron de posesión, porque te hacen creer que es un virus, que es algo meramente hecho por el hombre, y da su giro de tuerca con que es algo así como una posesión extraña, un experimento, ¿no? Que hacía el Vaticano. Creo que sí fue, yo creo que la 1, la 2 fueron muy buenas. Ya las demás, la verdad, creo que sí cayeron en lo absurdo. Sobre todo la última, la de Rec 4, la de Apocalipsis. Sí, ya rayó en lo absurdo y realmente ni siquiera dio miedo, no. O sea, yo creo que ya, esos estuvieron de más. Fenómeno Siniestro. Esa película la recuerdo porque para los que son de México recordarán cuando teníamos Hi-Fi, MySpace y todas esas redes sociales y empezaba, bueno, Facebook como a despuntar. Y me acuerdo que pasaban como una imagen de la película y te la mandaban como para espantarte. Entonces, creo que es bastante interesante hacer películas en hospitales psiquiátricos y sobre todo como en el caso de la película mexicana Archivo 253, que realmente lo hicieron en un psiquiátrico real. También la de Fenómeno Siniestro, pero bueno, hablando más de México, porque yo me acuerdo que escuchaba a mis abuelitos platicar sobre los hospitales y mencionaban el de San Rafael y el de la Castañeda. Entonces sí decían que pasaban cosas raras, pero también que trataban muy mal a los pacientes. Digo, ahí sí, quién sabe qué tan cierto sea, digo, no lo dudo. Y creo que la salud mental, al ser muy infravalorada, pues pensaban que eran gente que querían llamar la atención. Entonces, creo que sí es bastante interesante. Digo, al menos yo no iría a meterme a un psiquiátrico, ¿verdad? En la noche. Sí me daría miedo. Entonces, creo que son buenos conceptos esas películas. Y bueno, así en la tierra como en el infierno, como les comentaba, es mi película o de mis películas favoritas. No es la única. Esa y la de Jerusalén. La verdad es que son películas que veo a cada rato. Me gusta mucho la parte tal vez histórica o los temas que enlazan. En el caso de Así en la tierra como en el infierno, la parte de la alquimia, la piedra filosofal y el concepto de infierno también me parece bastante interesante, que de cierta manera también se muestra un poco bíblico. Si actúas mal, va a haber una consecuencia. Y obviamente en Jerusalén está esa parte, ¿verdad? Es completamente bíblico, pero ahí no sé, como que Jerusalén tiene algo que hace que la vea muy seguido también. Y digo, no es como la gran historia o que te cause demasiado terror, pero sí te causa ciertas sensaciones de, pues no sé, a lo mejor también como meten esa parte, les digo, bíblica, pues te hace un poquito más real la idea de que pueda pasar. Pero me gusta mucho cómo juegan en estas dos películas con temas, les digo, históricos, y cómo te va llamando la atención, ¿no? Para que investigues o te dé curiosidad sobre otros temas. Si me preguntan, esas dos son mis favoritas. Hay más,
Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Igual ya saben, cualquier aportación que quieran hacer, déjenlo en los comentarios, por favor. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. La verdad es que ahora sí se fue bastante largo. Creo que ya, como les mencionaba en los anteriores, ahora sí ya se van a tornar un poquito más largos porque ya vamos a ver como cosas, pues más bien películas, ¿no? De los subgéneros, pero algunas películas. Yo sé que, por ejemplo, aquí no mencioné muchas. Lo que les he dicho siempre, hay muchísimas más. Trato de abarcar las primeras o para que nos demos una idea de en qué consiste este subgénero, los subgéneros que estamos viendo. Yo seleccioné estas películas porque considero que son buenas o que son buenos ejemplos de found footage y de toda esta parte como documentalista. Espero de verdad que les haya gustado este episodio y nos estaremos escuchando en el siguiente. Ya les iré avisando, como les comentaba al principio, voy a tratar de que sea cada 8 días. Ahorita sí ya estoy, afortunadamente, ya no estoy tan atada por el trabajo, pero todavía como que ahí me estoy acomodando porque bueno, les platico, yo estoy estudiando actualmente. Estoy estudiando la carrera de comunicación digital. Entonces es en línea, pero de todas maneras sí me lleva algo de tiempo y pues ya saben, ¿no? Cosas personales. También estoy estudiando fotografía y también voy a hacer algunos cursos en este mes y en el que sigue. Entonces les digo, voy a tratar de que sí sea cada 8 días, pero si no, por lo menos cada 15 días y para que ya estén ahí consecutivos los episodios. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.